Mendoza Frisch, Medina Ortiz, Condori Cusi, Andrade Carmona, con licencia. Bengolea Delgado, con licencia. De la Torre Dueñas, ha salido un momento presente. Gutiérrez Cóndor, con licencia. López Córdoba, Melgar Valdés, Neira Guamaní, Núñez de Acuña, con licencia. Portugal Catacora, Reinaga Soto, Ruiz Loaiza, Espadaro Phillips, con licencia. Ceballos Salinas, 4, 5, 6, 7. Congresista, nos falta una persona para completar el quórum. Se puede empezar entonces. Sí, señores congresistas, iniciamos entonces la presente sesión con carácter de informativa. Iniciaremos viendo la sección de despacho, informes, plan de trabajo, teniendo presente que no podremos aprobarlos si no es en el momento en el que podamos contar con el quórum reglamentario, que esperamos sea en los próximos minutos. Señores congresistas, se ha remitido a sus despachos la agenda, la propuesta de plan de trabajo y reglamento, y junto con la agenda la relación de proyectos ingresados a la comisión. Se les recuerda que toda la documentación se está haciendo llegar de forma digital. Si algún congresista tuviera alguna observación o requiriera de la copia de alguno de los documentos, puede solicitarlo por escrito. Pasando a la sección de informes, quisiéramos comunicar que como comisión ya hemos cursado invitación a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la Asamblea de Municipalidades del Perú y a Remurpe para el día 1 de septiembre para que puedan exponer su balance, sus perspectivas respecto al proceso de descentralización y las opiniones o propuestas que tengan en cuanto a las prioridades legislativas de esta comisión. Si alguno de los congresistas quisiera dar algún informe, puede solicitar la palabra. No habiendo informes, pasamos a la sección pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido, puede solicitar también la palabra. Sí, por favor, congresista Ruiz Loaiza. Gracias, Presidenta. Mi despacho ha presentado un proyecto de ley, la 03946-2014, donde se propone, Presidenta, la ley que determina la función de los gobiernos regionales en la transferencia del saneamiento físico legal de la propiedad agraria, señora Presidenta. Y por otro lado, también ha presentado otro proyecto de ley 4364-2014, ley que incorpora el artículo 32 en la que la ley 27.783, ley de base de la descentralización, con el fin de establecer el nombre del gobierno de la región como región de la independencia. Señora Presidenta, son dos proyectos que de alguna u otra manera va a solucionar los problemas que tenemos en la región. Yo represento la región Lima Provincias, por lo tanto solicitaría, señora Presidenta, que se pueda tomar en cuenta y de una vez por todas preparar los predictámenes para ser discutidos en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Portugal, con cuya presencia ya contamos con el quórum reglamentario para iniciar formalmente la presente sesión. Estamos en sección pedidos entonces, acogiendo las sugerencias del congresista Wilder Ruiz. Si es que hubiera algún otro pedido de los señores congresistas. Sí, congresista, por favor. Buenas tardes, señora Presidenta. Quiero hacer dos pedidos. Quiero, a través de usted, realizar dos pedidos, señora Presidenta, que en su presencia oficie a la Presidencia del Consejo de Ministros para que incluya la región de Ayacucho dentro de las regiones declaradas de emergencia. El 13 de agosto envié el oficio pidiendo que Ayacucho sea incorporado. Aquí tengo el oficio, señora Presidenta. El reintegro el 18 de agosto, otro oficio, pidiendo ayuda
al pueblo de Ayacucho. No ha sido contestado. Perdone, congresista, ¿se refiere a la emergencia por el friaje? Por friaje. Heladas y friaje, gracias. Sí, señora presidenta. El segundo pedido, que oficie al PCM para preguntarle por qué sola al día de hoy el gobierno central solo ha ejecutado el 35.8% en prevención de desastres naturales, mientras que los gobiernos locales están por encima de un gasto de 47%. Esos son los dos pedidos, señor presidente. Tome en cuenta, por favor. Gracias. Gracias, congresista. Si hubiera algún otro pedido de algún colega congresista. Sí, congresista, por favor. Presidenta, dos cosas. Una, usted ha hecho una relación de invitados. Me parece más que prudente que pudiera invitarse al responsable de la Secretaría Técnica de Centralización de la PCM. Estamos ya en el último año de la gestión de gobierno y se hace necesario no solamente compartir, sino también asumir responsabilidades como comisión dictaminadora. En ese sentido, es importante que se nos explique una especie de diagnóstico a 4 años de gobierno, cuánto se ha avanzado, qué tareas pendientes hay, y de paso también esto nos daría un orden de prioridades en las distintas propuestas normativas que tiene a bien discutir esta comisión. Lo segundo, presidenta, en estos 4 largos años son escasas las normas que se han aprobado en el Parlamento de la República. Y he revisado pormenorizadamente, hay cerca de 500 proyectos de ley pendientes de ser discutidos en el Pleno, y de ellos un paquete importante es descentralización. Le digo, el primer y segundo año se discutieron modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, inclusive ya cerrando la legislatura anterior, se aprobó una norma, un paquete diverso de modificaciones y aportes normativos respecto a la lucha contra la corrupción. A efecto de ello, presidenta, le sugiero que en la Secretaría Técnica de esta comisión se haga un consistenciado de todos los predictámenes aprobados y que están agendados en el Pleno, y que se oficie a la presidenta del Congreso para que oportuna y debidamente sean agendados, puestos a debate. Creo que el tema crítico del quehacer político en el país es el paralizado proceso de centralización, porque poco o nada se ha avanzado. Y esta comisión, como ente especializado, creo que tiene un rol protagónico que asumir allí. Es todo, presidenta. Muchas gracias, congresistas. Acogemos entonces sus pedidos. Nos parece totalmente pertinente invitar a la Secretaría de Descentralización. De hecho, estaba considerado en nuestro plan de trabajo. Estaremos haciendo las coordinaciones para ver si es pertinente que se presenten en la misma sesión del 1 de septiembre o en una siguiente, que sea una de las más próximas posible, por supuesto. Tenemos también ya elaborado por el equipo técnico de la comisión un consolidado de los proyectos de ley y su estado actual, predictamen o dictamen, que si ustedes gustan también puede ser compartido con sus despachos para que podamos juntos incidir ante la mesa directiva del Congreso para que los proyectos de ley referidos a descentralización y modernización en la gestión del Estado puedan efectivamente ser priorizados. Si no hubiera más pedidos, pasamos entonces a orden del día. Señores congresistas, tenemos como primer punto de orden del día el debate y aprobación del Plan de Trabajo 2015-2016, que ha sido remitido a sus despachos para que ustedes pudieran revisarlo. Se precisan los ámbitos de competencia de la comisión, los objetivos y estrategias en materia legislativa, en materia de control político, así como en materia de representación. Se precisa también la voluntad y los mecanismos de concertación y diálogo que mantendremos con los organismos competentes en el Poder Ejecutivo, así como de la sociedad civil. Como ustedes habrán podido constatar, entre los principales temas que buscamos abordar en este periodo están aquellos relativos a la modernización del Estado, en cuanto a hacerlo más transparente y eficiente, eficiente en el gasto, eficiente en la atención al ciudadano, en materia también de desarrollo e implementación de la gestión pública descentralizada, también en materia de fortalecimiento de la institucionalidad para abordar el tema del cambio climático asociado al de ordenamiento territorial, considerando además que somos comisión principal para el dictamen del proyecto de ley marco de cambio climático. Nos parece además pertinente discutir este tema ahora que el fenómeno del Niño está en la agenda pública y también estaremos tratando como uno de los temas principales, ¿no?, la evaluación, el balance del proceso de descentralización
para contribuir a el nuevo consenso que creemos se necesita para esta nueva etapa. Si hubiera alguna participación de los señores congresistas respecto al plan de trabajo, quedan abiertas las intervenciones para que puedan hacer uso de la palabra. Bien, no habiendo más intervenciones, vamos a votar el plan de trabajo de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado para el periodo anual de sesiones 2015-2016. ¿Al voto? Sí, congresista Ruiz Loaiza, por favor. Gracias, señora presidenta. Presidenta, hay una realidad que deberíamos tomar en cuenta. Si bien es cierto, nuestra representación abarca a legislar y fiscalizar, pero en nuestra labor del día a día de legislar y fiscalizar nos encontramos con una realidad, y la realidad son de los gobiernos regionales. A nivel del Perú, del Estado peruano, existe 25 regiones. Dentro de esos 25 regiones, señora presidenta, innumerables veces, quizás muchos de nosotros, hemos corrido traslados solicitando información a los gobiernos regionales. Y más allá de ayudar a los gobiernos regionales con la información, más allá de apoyar para de esa manera articular y buscar la solución al problema, son ellos los que estancan, señora presidenta. Sin embargo, hasta en mi caso, por ejemplo, he corrido traslado solicitando información al gobierno regional de Lima Provincias, que hasta la fecha ya he pasado reiterativos y reiterativos, pero esta comisión, este poder legislativo del Congreso de la República, no podemos sancionar a los gobiernos regionales, como el caso, por ejemplo, de los ministros. Al ministro que solicitamos información en reiteradas ocasiones y que no cumpla con esa información, nosotros hasta incluso lo podemos interpelar. Señora presidenta, eso no sucede con los gobiernos regionales. Hay un malestar, estoy seguro que ese malestar lo voy a compartir con muchos que representan a regiones. Señora presidenta, no es posible que cada vez que solicitemos información los gobiernos regionales no cumplan con entregar esa información, y nosotros, de acuerdo a lo que dice el reglamento del Congreso y de acuerdo a lo que dice la Constitución Política del Perú, sinceramente deja un gran vacío legal, porque no podemos hacer absolutamente nada con esos gobiernos regionales que no funcionan, que no trabajan, que no representan, que al final hay falencias, hay debilidades, hay obras inconclusas, etcétera, etcétera, señora presidenta. Por lo tanto, yo propongo que dentro del plan de gobierno, dentro del plan de trabajo de esta comisión, se incluya qué vamos a hacer con esos gobiernos regionales que no cumplen con informar al Pleno o a esta comisión o a los congresistas cuando soliciten algún tipo de información. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Ruiz. Efectivamente, en primer lugar, buscaremos establecer con los gobiernos regionales y las instituciones que los agrupan y representan un espíritu de diálogo y de concertación, hacer que entiendan ellos también que nuestras intervenciones, ya sea a través de solicitudes de información u otros, tienen el objetivo no de fastidiarlos, sino de contribuir a mejorar su gestión. Y creo que también es pertinente abrir un debate para precisar los mecanismos para garantizar que aquellos gobiernos regionales con los cuales se tuviera dificultades, ojalá que no sea así, para esta coordinación y para estas respuestas a nuestros pedidos, podamos establecer mecanismos que garanticen su efectivo cumplimiento. Si no hubiera, sí, congresista Ceballos, por favor. Gracias. Me parece más que pertinente lo observado por el congresista Wilder Ruiz, y esto hace hincapié a lo observado antes por mi persona, presidente, en el sentido de insistir en las modificaciones de la ley orgánica de municipalidades y gobiernos regionales. O sea, el primer espacio de fiscalización son los regidores y los consejeros regionales. Y la ley orgánica, la ley orgánica de municipalidades, por ejemplo, para que un regidor pida información a un gerente, dice que pase por el pleno de regidores. Y resulta que el pleno de regidores es mayoría. Y mayoría, obviamente, ligada al alcalde. Siempre le van a negar o no van a agendar siquiera su petición. Y algo similar acontece en los gobiernos regionales. Y estos cambios o modificaciones están contenidas en estas reformas aprobadas por esta comisión. El congresista Ruiz lo ha dicho también con toda propiedad, con todo el respeto, ¿no? Para un parlamentario es más fácil poder convocar a un ministro de Estado que a un presidente regional. Nosotros hemos modificado, a través de la ley, aquí la tengo anotada, la ley que prohibía la reelección de alcaldes y presidentes regionales, la ley 30.305, el siguiente contenido.
Los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando éste lo requiera de acuerdo a ley y al reglamento del Congreso de la República y bajo responsabilidad. O sea, ya tenemos el instrumento. O sea, justamente, observando este vacío, lo incorporamos. ¿Qué nos falta? Desarrollarlo. Particularmente mi despacho ha alcanzado una propuesta normativa, entiendo que está en esta comisión. Sería pertinente desarrollarla, porque cuando dice bajo responsabilidad, nosotros tenemos ahí para desarrollar los argumentos e instrumentos que obligan a esa entrega de información, ¿de acuerdo? Y no solamente entregar información, porque podría convertirse meramente en una formalidad, ¿no? Sino también a generar responsabilidades. Entonces, creo que esta es una materia, coincidiendo con lo dicho Rita Ruiz, que nos puede obligar a darle prioridad a esta reglamentación, Presidenta. Muchas gracias por los aportes que nos parecen totalmente pertinentes y que acogemos para que sean incorporados en el plan de trabajo que ahora sí someto al voto de los señores congresistas. Por favor, sírvanse levantar la mano quienes estén de acuerdo a favor del plan de trabajo. Congresista Portugal, de acuerdo. A favor. Congresista Wilder Ruiz, a favor. Congresista Condori, a favor. Medina, a favor. Ceballos, a favor. Congresista Neira, a favor. Congresista Reinaga, a favor. Mendoza, a favor. Aprobado entonces el plan de trabajo por unanimidad. De la misma manera, ponemos a su disposición la propuesta de reglamento interno de la comisión, que es básicamente el mismo con el cual se ha operado en los periodos anteriores. Si algún congresista quisiera intervenir sobre la propuesta de reglamento interno de la comisión, tienen abierto el uso de la palabra. No habiendo más intervenciones entonces, y si todos damos por aprobado el reglamento interno, por favor, a mano alzada. Aprobado entonces el reglamento interno de la Comisión de Descentralización por unanimidad. Incluimos entonces el voto a favor del congresista de la Torre respecto al reglamento interno de la Comisión de Descentralización. Antes de pasar al tercer punto y la presentación de la delegación de la Unión Europea sobre la legislación relativa a cambio climático, el congresista Portugal ha pedido la palabra. Presidenta, veo que hay el quórum correspondiente. Quiero pedir la dispensa o licencia del caso. Tenemos consejo directivo. Por ese motivo voy a ausentarme. Se tome en cuenta. Gracias. Gracias, congresistas. Avanzamos entonces con el tercer punto. La Comisión ha establecido un diálogo con la representación de la Unión Europea en el Perú y en esta sesión en particular se ha considerado la participación de dos expertos de la misión TAIEX para exponer acerca de la experiencia de Francia y Finlandia en materia de legislación sobre cambio climático, recordando que nuestra comisión es principal comisión dictaminadora respecto al proyecto de ley marco de cambio climático. Suspendemos entonces brevemente la sesión para permitir el ingreso de nuestros invitados, cuyas hojas de vida han sido comunicadas oportunamente a sus despachos. Señores congresistas, perdónenme previamente y antes de que nos quedemos sin el quórum reglamentario, quisiera consultar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin la aprobación del acta. Si estuvieran de acuerdo, por favor, sírvanse alzar la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. El congresista Melgar pedía la palabra, por favor. Sí, Presidenta, para decir que también mi voto era favorable en las anteriores votaciones que salí. Muy amable. Gracias. Igual, Presidenta, también en la votación anterior mi voto favorable. De acuerdo, gracias, señores congresistas. Interrumpimos brevemente la sesión para recibir a nuestros invitados.
Damos la bienvenida entonces a nuestros invitados, el señor Mauro Mariani, jefe de la sección política de la Unión Europea en el Perú, el señor Olivier de Guibert, del Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia, y la señora Carolina Antonen, del Ministerio de Empleo y Economía, no, acá tengo un error, de Finlandia. Sí, disponemos, señores congresistas, de los micrófonos y los audífonos para la traducción. Vamos a entregar uno a los congresistas y el otro a alguno de sus asesores, para que ustedes pudieran disponer a cuál de los asesores hacer entrega de los audífonos.